Un día en el aula, realidades que ningún manual enseña. Capítulo 1. Lo que imaginamos antes de ser docentes. Antes de entrar al aula por primera vez, la docencia suele habitar en nuestra mente como una idea clara, ordenada y, muchas veces, idealizada. Imaginamos grupos atentos, estudiantes interesados, clases que fluyen con naturalidad y una autoridad que se ejerce casi sin esfuerzo, solo por el hecho de ser él o la docente. En esa etapa previa, pensamos que enseñar será principalmente transmitir conocimiento, explicar bien, evaluar con justicia y ver resultados visibles. Creemos que el aula funcionará como un espacio predecible, donde la planificación se cumple y el tiempo alcanza. Nos vemos a nosotros mismos dominando los contenidos, guiando con seguridad y siendo reconocidos por nuestro trabajo. También solemos imaginar que la vocación bastará, que el gusto por enseñar será suficiente para sostenernos ante cualquier dificultad. Pocas veces pensamos en el desgaste emocional, en las decisiones rápidas, en los silencios incómodos, en las miradas que desafían o en los días en los que nada parece salir como estaba planeado. Antes de ser docentes, rara vez imaginamos que gran parte del trabajo no estará en los libros ni en los planes de clase, sino en la gestión de lo humano, emociones, conflictos, contextos familiares, historias personales y realidades sociales que entran al aula sin pedir permiso. Esta imagen previa no es ingenua ni equivocada, es necesaria. Es parte del impulso inicial que nos lleva a elegir esta profesión. Sin esa ilusión, tal vez muchos no habríamos dado el paso. Sin embargo, con el tiempo, la experiencia nos enseña que la docencia real no se parece del todo a lo que imaginamos, y que ahí, justamente ahí, comienza el verdadero aprendizaje del docente. Capítulo 2. La formación académica versus la realidad cotidiana. La formación académica nos prepara, nos da bases, lenguaje profesional y marcos teóricos necesarios para comprender la educación. En las aulas universitarias aprendemos sobre pedagogía, didáctica, evaluación, planeación y desarrollo humano. Todo eso es valioso, incluso indispensable. Sin embargo, la realidad cotidiana del aula suele llegar con una intensidad que ningún programa académico logra anticipar por completo. En la teoría, los grupos responden a estrategias claras. En la práctica, cada estudiante reacciona desde su historia personal. En la formación, se nos habla de metodologías activas. En el día a día, aprendemos que no siempre funcionan como están escritas y que deben adaptarse a contextos específicos, tiempos limitados y realidades diversas. La academia nos enseña qué hacer, pero la cotidianidad nos obliga a descubrir cómo hacerlo. Nos damos cuenta de que una clase bien planeada puede desarmarse en minutos y que muchas decisiones pedagógicas no se toman con tiempo para reflexionar, sino en medio de la acción, del ruido, de la urgencia. Además, la formación académica rara vez aborda con profundidad aspectos como la carga emocional del docente, la presión institucional, el manejo de la autoridad, el diálogo con las familias o la convivencia escolar. Estas dimensiones aparecen con fuerza cuando ya estamos en ejercicio, y es allí donde comprendemos que enseñar no es solo aplicar lo aprendido, sino aprender constantemente de lo que ocurre. Este contraste no significa que la formación falle, sino que la docencia es una profesión viva, cambiante, profundamente humana. La verdadera formación docente continúa cada día en el aula, en los errores, en los ajustes, en las preguntas que no siempre tienen respuesta inmediata. Entender esta diferencia entre lo académico y lo cotidiano permite al docente dejar de exigirse perfección y empezar a construirse desde la experiencia, con criterio, reflexión y conciencia de que enseñar es también aprender a sostener la realidad tal como es. Capítulo 3. Expectativas, miedos y primeras lecciones. El inicio en la docencia está marcado por una mezcla intensa de expectativas y temores. Queremos hacerlo bien, dejar huella, ser justos, ser escuchados. Al mismo tiempo, aparece el miedo a equivocarnos, a no saber responder, a perder el control del grupo o a no estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Las expectativas suelen ser altas. Esperamos que los estudiantes respondan, que las clases funcionen, que la planificación de resultados. Esperamos, incluso, sentirnos docentes desde el primer día. Sin embargo, la realidad nos enseña que la identidad docente no aparece de golpe, se construye con el tiempo, con cada experiencia, con cada acierto y con cada error. Los miedos, aunque incómodos, cumplen una función importante. Nos obligan a prepararnos,
a observar, a escuchar con atención. Nos recuerdan que enseñar no es un acto automático, sino una responsabilidad que involucra personas, procesos y contextos diversos. Con el paso de los días, muchos de esos miedos se transforman en alertas sanas que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Las primeras lecciones no siempre vienen de los éxitos. A menudo surgen de situaciones inesperadas, una clase que no resultó, un conflicto mal manejado, una palabra dicha en el momento equivocado o un silencio que nos dejó pensando. Es en esos momentos donde comienza el aprendizaje profundo del oficio docente. Poco a poco entendemos que no se trata de tener todas las respuestas, sino de aprender a formular mejores preguntas. Que la autoridad no se impone, se construye. Y que enseñar implica una disposición constante a revisar lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Estas primeras lecciones marcan el inicio de un camino más consciente. Un camino donde la docencia deja de ser una idea y se convierte en una práctica reflexiva, humana y en permanente construcción. Capítulo 4. El inicio de la jornada, más que pasar lista. El inicio de la jornada escolar suele parecer un momento rutinario: entrar al aula, saludar, pasar lista y comenzar la clase. Sin embargo, con el tiempo, el docente descubre que esos primeros minutos tienen un peso mucho mayor del que aparentan. Allí se marca el tono del día, se establece el clima del aula y se construye, casi sin palabras, la relación con el grupo. Pasar lista no es solo verificar ausencias. Es el primer acto de reconocimiento. Nombrar a cada estudiante, mirarlo, escucharlo responder, es una forma sencilla pero poderosa de decir: «¿Estás aquí? ¿Importas?». En esos pequeños gestos se empieza a tejer la confianza que sostiene el proceso educativo. El inicio de la jornada también es un espacio para leer el ambiente. El docente aprende a percibir silencios distintos, miradas cansadas, risas fuera de lugar o tensiones que no estaban el día anterior. Muchas veces, lo que ocurre antes de empezar la clase explica más que cualquier evaluación posterior. Con la experiencia, entendemos que no siempre se puede comenzar exactamente como estaba planeado. Hay días en los que el grupo necesita primero hablar, respirar, reorganizarse emocionalmente. Saber detenerse, ajustar el ritmo o cambiar la estrategia no es perder el control de la clase, sino ejercer una docencia consciente y atenta a lo humano. El verdadero inicio de la jornada no está en el cuaderno ni en el tablero, sino en la manera en que el docente se hace presente. En el saludo, en la disposición, en la escucha. Porque enseñar no empieza cuando se explica un contenido, sino cuando se crea un espacio donde aprender es posible. Capítulo 5. Cuando planificas una clase y pasa a otra cosa. Planificar una clase es un acto de responsabilidad y compromiso. El docente organiza tiempos, contenidos, actividades y objetivos con la intención de ofrecer una experiencia de aprendizaje significativa. Sin embargo, la práctica cotidiana pronto enseña una lección inevitable: no siempre ocurre lo que se planea. Hay días en los que la actividad cuidadosamente diseñada no conecta con el grupo. Otros, en los que una pregunta inesperada cambia por completo el rumbo de la clase. A veces, una situación externa, un conflicto, una noticia, un estado de ánimo colectivo, se impone y exige atención inmediata. En esos momentos, la planificación deja de ser un guión rígido y se convierte en un punto de partida. Este desajuste entre lo planificado y lo vivido no es un fracaso, aunque así pueda sentirse al inicio. Es, en realidad, una de las mayores pruebas del ejercicio docente. Enseñar implica tomar decisiones en tiempo real, leer el contexto y ajustar el camino sin perder el sentido pedagógico. Con la experiencia, aprendemos que una buena clase no siempre es la que sigue el plan al pie de la letra, sino aquella en la que el docente sabe adaptarse sin perder claridad. La flexibilidad se vuelve una habilidad tan importante como el conocimiento del contenido. Cuando pasa a otra cosa, el aula se convierte en un espacio de aprendizaje auténtico. Allí, el docente aprende a confiar en su criterio, a soltar el control absoluto y a reconocer que enseñar no es ejecutar un plan, sino acompañar un proceso vivo, cambiante y profundamente humano. Capítulo 6. Estudiantes reales, historias reales. Con el tiempo, el docente comprende que no enseña contenidos a grupos homogéneos, sino que acompaña procesos de personas distintas, con ritmos, intereses y contextos propios.
Cada estudiante llega al aula con una historia que no siempre se dice, pero que influye en su manera de aprender, de comportarse y de relacionarse. Hablar de estudiantes reales no significa contar historias personales, sino reconocer que el aula está atravesada por realidades diversas. Detrás de una distracción constante puede haber cansancio, detrás de una conducta desafiante, una necesidad no atendida, detrás del silencio, una dificultad para expresarse. Comprender esto no implica justificarlo todo, sino enseñar con mayor conciencia. La docencia cotidiana exige mirar más allá del rendimiento académico. Implica observar, interpretar y tomar decisiones que tengan en cuenta al estudiante como un ser integral. Esta mirada no siempre es fácil, sobre todo cuando el tiempo es limitado y las exigencias son muchas, pero es fundamental para construir un ambiente de aprendizaje más justo y efectivo. Entender que trabajamos con estudiantes reales también nos ayuda a ajustar expectativas. No todos aprenderán al mismo ritmo ni de la misma forma, y aceptar esta diversidad es parte del crecimiento profesional. La labor del docente no es moldear historias, sino crear condiciones para que cada una pueda avanzar. Cuando el aula se reconoce como un espacio de múltiples historias, la enseñanza se vuelve más humana y consciente. Y en ese reconocimiento, el docente también aprende a enseñar con mayor empatía, claridad y sentido. Capítulo 7. El manejo del grupo, entre la autoridad y la empatía. Uno de los mayores desafíos del ejercicio docente es el manejo del grupo. No porque falten estrategias, sino porque exige un equilibrio constante entre dos dimensiones que suelen verse como opuestas, la autoridad y la empatía. En la práctica, ambas no solo pueden coexistir, sino que se necesitan mutuamente. La autoridad docente no se construye desde el miedo ni desde la imposición permanente. Se construye desde la coherencia, la claridad en las normas y la firmeza en las decisiones. Cuando el grupo entiende qué se espera, cuáles son los límites y por qué existen, el aula se vuelve un espacio más predecible y seguro. La empatía, por su parte, permite comprender al estudiante sin perder el rol. Escuchar, reconocer emociones y validar experiencias no significa renunciar a la autoridad, sino ejercerla con humanidad. El docente empático no justifica todo, pero sí toma decisiones considerando el contexto y el momento. El reto aparece cuando una de estas dimensiones se impone sobre la otra. Una autoridad sin empatía suele generar distancia y resistencia. Una empatía sin autoridad termina en desorden e incertidumbre. Encontrar el punto medio no es inmediato, se aprende con la experiencia y la reflexión diaria. Manejar un grupo implica leer situaciones, anticipar conflictos y actuar con criterio. No hay fórmulas únicas, pero sí principios que orientan como son el respeto mutuo, la consistencia y la presencia docente. Cuando estos elementos se sostienen, el aula se convierte en un espacio donde aprender es posible y la convivencia se fortalece. Entre la autoridad y la empatía, el docente construye su estilo. Un estilo que no se copia, sino que se forma en la práctica, con conciencia de que enseñar es también aprender a liderar con equilibrio. Capítulo 8. Silencios, miradas y palabras que educan. En el aula, no todo lo que educa se dice en voz alta. Existen silencios que enseñan, miradas que orientan y palabras que permanecen mucho más tiempo del que imaginamos. El docente aprende, con la experiencia, que su presencia comunica incluso cuando no está explicando un contenido. El silencio, bien utilizado, puede ser una herramienta poderosa. No siempre indica ausencia de control. En muchos casos, es una invitación a pensar, a reflexionar o a reconocer que algo necesita ser atendido. Saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio es parte de la madurez docente. Las miradas también educan. Una mirada que acompaña puede dar seguridad, una que corrige puede redirigir sin necesidad de interrumpir la clase. En el aula, los gestos del docente hablan constantemente y los estudiantes aprenden a leerlos con rapidez. Las palabras, por su parte, construyen o debilitan. Una palabra dicha con respeto puede motivar, aclarar o sostener. Una palabra pronunciada sin cuidado puede marcar negativamente. Por eso, enseñar implica una responsabilidad constante sobre el lenguaje que se usa, no solo por lo que se dice, sino por cómo se dice. Con el tiempo, el docente entiende que educar no es llenar el aula de discursos, sino comunicar con intención. Silencios,
miradas y palabras forman parte de un mismo lenguaje pedagógico que, bien usado, crea un ambiente de aprendizaje más consciente, respetuoso y humano. Capítulo 9. Conflictos inesperados y decisiones rápidas. En la cotidianidad del aula, los conflictos no siempre avisan. Aparecen de forma repentina, interrumpen la clase y exigen del docente una respuesta inmediata. No hay tiempo para consultar manuales ni para ensayar alternativas. La decisión se toma en el momento y tiene efectos directos en el grupo. Estos conflictos pueden ser pequeños desacuerdos, tensiones acumuladas o situaciones que escalan sin previo aviso. Lo que los vuelve desafiantes no es solo su aparición, sino la necesidad de actuar con equilibrio, intervenir sin exagerar, escuchar sin perder el control y resolver sin generar nuevas tensiones. Las decisiones rápidas no siempre son perfectas, pero sí deben ser conscientes. El docente aprende que no se trata de reaccionar impulsivamente, sino de apoyarse en principios claros, respeto, coherencia y cuidado del clima del aula. A veces, la mejor decisión es intervenir de inmediato. Otras, es pausar, separar, dar tiempo y retomar más tarde. Con la experiencia, se entiende que cada conflicto es también una oportunidad pedagógica. No para exponer ni sancionar de manera automática, sino para enseñar formas de resolver, dialogar y convivir. El contenido de la clase educa, pero también el manejo que el docente le da al conflicto es una manera también de hacerlo. Aceptar que los conflictos forman parte de la vida escolar permite afrontarlos con mayor serenidad. No como fallas personales, sino como situaciones propias de un espacio donde conviven personas diversas. En esas decisiones rápidas, muchas veces silenciosas, el docente ejerce uno de los roles más complejos y valiosos de su labor, el cual consiste en cuidar el aula como un lugar seguro para aprender. Capítulo 10. El cansancio emocional del docente. El cansancio del docente no siempre se nota a simple vista. No siempre se expresa en la voz ni en el cuerpo, pero se acumula en la mente y en las emociones. Es un cansancio que no proviene solo de las horas de trabajo, sino de la constante toma de decisiones, de la atención permanente y de la responsabilidad de sostener a otros mientras se intenta mantener el propio equilibrio. En la docencia, el desgaste emocional suele pasar desapercibido porque se normaliza. Se espera que el docente esté disponible, atento, comprensivo y firme, incluso en días difíciles. Poco se habla de lo que implica escuchar constantemente, mediar conflictos, adaptarse a cambios y responder a expectativas múltiples y a veces contradictorias. Este cansancio no aparece de un momento a otro. Se construye lentamente, en jornadas largas, en preocupaciones que se llevan a casa, en la sensación de que siempre hay algo pendiente. Cuando no se reconoce, puede transformarse en frustración, desmotivación o distancia emocional frente al aula. Reconocer el cansancio emocional no es una señal de debilidad, sino de conciencia profesional. Implica aceptar que enseñar es una tarea profundamente humana y que, como tal, requiere cuidado. El docente también necesita espacios de pausa, reflexión y acompañamiento. Hablar del cansancio emocional es abrir la posibilidad de enseñar de una manera más sostenible. No para bajar el compromiso, sino para ejercer la docencia con mayor equilibrio, claridad y bienestar. Porque cuidar al docente es, en última instancia, cuidar también la calidad del proceso educativo. Capítulo 11. Errores que también enseñan. En la docencia, el error suele vivirse con incomodidad. Existe una expectativa implícita de saber, de controlar, de responder correctamente en todo momento. Sin embargo, con la experiencia, el docente descubre que equivocarse no solo es inevitable, sino también profundamente formativo. Los errores aparecen de muchas formas: una explicación que no fue clara, una decisión tomada con prisa, una palabra mal elegida o una estrategia que no funcionó como se esperaba. En el momento, pueden generar frustración, pero con distancia y reflexión se convierten en oportunidades de aprendizaje. Aceptar el error como parte del ejercicio docente no debilita la autoridad, por el contrario, la fortalece. Reconocer un error, corregirlo y aprender de él transmite a los estudiantes una lección valiosa. Aprender implica revisar, ajustar y seguir adelante. El aula se convierte así en un espacio más honesto y humano. Los errores también enseñan al docente a mirarse con mayor comprensión. No todo resultado negativo es una falla personal,
ni todo acierto es definitivo. Enseñar es un proceso en constante construcción, donde cada experiencia aporta claridad y criterio. Cuando el error se asume con conciencia pedagógica, deja de ser un obstáculo y se transforma en una herramienta. Una herramienta que educa no solo a quienes aprenden, sino también a quien enseña. Porque en la docencia, aprender de los errores es una forma profunda de seguir enseñando. Capítulo 12. La presión del tiempo, los resultados y las notas. En la vida escolar, el tiempo rara vez parece suficiente. Los calendarios avanzan, los periodos se cierran y las exigencias se acumulan. El docente se mueve constantemente entre lo que quisiera hacer y lo que el tiempo le permite. En medio de esa tensión aparecen los resultados y las notas, convertidos muchas veces en el principal indicador del trabajo realizado. La presión del tiempo obliga a priorizar, a acelerar procesos y, en ocasiones, a dejar reflexiones importantes para después. No siempre es posible profundizar como se quisiera, ni acompañar cada proceso con el ritmo ideal. Esta realidad genera una carga silenciosa, la sensación de ir siempre un paso atrás. A esto se suma la presión por los resultados. Se espera que los aprendizajes sean visibles, medibles y comparables. Las notas adquieren un peso que va más allá de su función evaluativa y terminan representando, para muchos, el éxito o el fracaso del proceso educativo. El docente queda entonces en medio de expectativas institucionales, familiares y personales. Sin embargo, la experiencia enseña que no todo aprendizaje cabe en una calificación. Hay avances que no se reflejan de inmediato, procesos que requieren tiempo y logros que no siempre son cuantificables. Reducir la enseñanza a números puede invisibilizar esfuerzos, contextos y trayectorias individuales. Aprender a convivir con esta presión implica resignificar el sentido de evaluar. Entender que las notas son una herramienta, no el propósito final. Que el verdadero valor de la docencia está en acompañar procesos, aun cuando el tiempo apremia y los resultados no siempre reflejan todo lo que ocurre en el aula. Capítulo 13. Cuando el aula te pone a prueba como persona. Hay momentos en los que el aula deja de ser solo un espacio de enseñanza y se convierte en un escenario que interpela al docente en lo más personal. Situaciones inesperadas, comentarios difíciles, actitudes desafiantes o realidades complejas hacen que no solo se pongan en juego las habilidades profesionales, sino también los valores, las emociones y la manera de ser. En estos momentos, el docente descubre que no siempre basta con saber qué hacer pedagógicamente. Se activan reacciones internas, paciencia, frustración, empatía, cansancio o incluso dudas profundas. Entonces el aula se convierte en un espejo que refleja límites personales y fortalezas que no siempre se habían reconocido. Ser puesto a prueba no significa fallar. Significa enfrentarse a situaciones que exigen coherencia entre lo que se enseña y lo que se vive. Mantener el respeto en medio de la tensión, sostener la calma cuando todo parece desbordarse y actuar con justicia aun cuando las emociones están presentes, son aprendizajes que no aparecen en los programas académicos. Estas experiencias, aunque desafiantes, contribuyen a una docencia más consciente. Obligan a revisar actitudes, a reconocer reacciones y a tomar decisiones que van más allá del contenido. En ese proceso, el docente también crece como persona. Cuando el aula pone a prueba al docente, no lo hace para desgastarlo, sino para transformarlo. En esas situaciones difíciles se fortalece el criterio, se afina la mirada y se construye una forma de enseñar más auténtica, humana y reflexiva. Capítulo 14. Lecciones que solo se aprenden enseñando. Hay aprendizajes que no se adquieren en libros ni en aulas universitarias. Son lecciones que aparecen únicamente cuando se está frente al grupo, cuando se toma la palabra, cuando se intenta explicar y se acompaña a otros en su proceso de aprender. Son lecciones que solo se revelan en el ejercicio mismo de enseñar. En la práctica diaria, el docente aprende que saber un contenido no garantiza saber enseñarlo. Aprende que la claridad se construye escuchando, ajustando y volviendo a intentar. Aprende también que cada grupo exige una forma distinta de acercarse y que no existen fórmulas universales que funcionen siempre de la misma manera. Enseñando se descubre el valor de la paciencia, no como espera pasiva, sino como disposición activa para acompañar procesos que llevan tiempo. Se aprende a leer señales,
a anticipar dificultades y a reconocer pequeños avances que no siempre son evidentes. También se aprende que enseñar transforma al docente. Cada clase deja huellas, cada interacción aporta algo nuevo. La experiencia moldea el criterio, fortalece la intuición pedagógica y permite tomar decisiones con mayor seguridad y sentido. Estas lecciones no aparecen de inmediato ni se anuncian. Se construyen con el tiempo, con la repetición, con los errores y con los aciertos. Por eso, la docencia no se domina, se habita. Y en ese habitar cotidiano, enseñar se convierte en una de las formas más profundas de seguir aprendiendo. Capítulo 15. La importancia de la comunicación docente. La comunicación es una de las herramientas más poderosas del ejercicio docente, aunque muchas veces pasa desapercibida. No se limita a explicar contenidos, sino que atraviesa cada gesto, cada palabra y cada silencio dentro del aula. A través de la comunicación, el docente construye vínculos, establece límites y da sentido a la experiencia educativa. Comunicar no es solo hablar con claridad, sino saber escuchar. Escuchar a los estudiantes, leer el ambiente, interpretar reacciones y ajustar el mensaje según el contexto. Una explicación bien estructurada pierde fuerza si no se acompaña de una comunicación respetuosa y consciente. La forma en que el docente se expresa influye directamente en el clima del aula. Un tono adecuado puede abrir el diálogo, una palabra mal elegida puede cerrarlo. Por eso, la comunicación docente implica responsabilidad. Lo que se dice y cómo se dice educa tanto como el contenido que se enseña. También es comunicación la manera de corregir, de orientar, de dar indicaciones y de reconocer esfuerzos. Cuando la comunicación es clara, coherente y empática, el aula se vuelve un espacio más seguro para aprender y participar. Comprender la importancia de la comunicación docente es reconocer que enseñar no es solo transmitir saberes, sino construir sentidos compartidos. En esa construcción diaria, la palabra del docente se convierte en una herramienta pedagógica que guía, sostiene y transforma. Capítulo 16. Educar con límites y humanidad. Educar implica establecer límites, pero también comprender a quienes aprenden. En el aula, los límites no son barreras rígidas, sino marcos que dan seguridad y sentido al proceso educativo. Sin ellos, el aprendizaje se vuelve incierto, sin humanidad, se vuelve distante. Poner límites no significa ser autoritario. Significa ser claro, coherente y justo. Cuando el docente define normas comprensibles y las sostiene con constancia, el grupo sabe a qué atenerse. Los límites bien planteados no buscan controlar, sino orientar y cuidar la convivencia. La humanidad, por su parte, permite reconocer que cada estudiante atraviesa procesos distintos. Escuchar, dialogar y contextualizar las decisiones no debilita la autoridad docente, la fortalece. Educar con humanidad implica entender que el error forma parte del aprendizaje y que las sanciones, cuando son necesarias, deben tener un sentido pedagógico. El equilibrio entre límites y humanidad se construye en la práctica diaria. Requiere criterio, observación y reflexión constante. No siempre es sencillo decidir cuándo ser firmes y cuándo ser flexibles, pero esa búsqueda es parte esencial del oficio docente. Cuando los límites se ejercen con respeto y la humanidad guía las decisiones, el aula se convierte en un espacio de aprendizaje más justo, seguro y significativo. En ese equilibrio, el docente no solo enseña contenidos, sino que educa personas. Capítulo 17. Pequeñas victorias que lo cambian todo. En la docencia, no todos los logros se anuncian con aplausos ni se reflejan en resultados inmediatos. Muchas veces, las verdaderas victorias son pequeñas, silenciosas y casi invisibles para quienes miran desde fuera. Sin embargo, para quien enseña, tienen un valor profundo. Una pequeña victoria puede ser un estudiante que participa por primera vez, una clase que finalmente fluye, un conflicto que se resuelve con diálogo o una actitud que empieza a cambiar. Son avances que no siempre se miden, pero que confirman que el trabajo tiene sentido. Estas victorias suelen llegar después de momentos de duda, cansancio o frustración. Por eso, reconocerlas es fundamental. Permiten al docente detenerse, mirar el camino recorrido y comprender que el impacto de su labor no siempre es inmediato, pero sí real. Con el tiempo, se aprende que acumular pequeñas victorias sostiene la vocación.
Son ellas las que devuelven la motivación en los días difíciles y recuerdan por qué se eligió enseñar. No transforman todo de golpe, pero cambian la manera de seguir. Valorar estas pequeñas conquistas es una forma de cuidar el ejercicio docente. Porque en una profesión donde las exigencias son constantes, aprender a reconocer lo que sí funciona es también una manera de seguir adelante con sentido y convicción. Capítulo 18. Reflexiones después de cerrar la puerta del aula. Cuando la jornada termina y la puerta del aula se cierra, comienza otro momento del ejercicio docente. Es un espacio silencioso, muchas veces invisible, donde aparecen las preguntas, las dudas y las reflexiones que no tuvieron lugar durante la clase. En ese instante, el docente repasa lo ocurrido, lo que funcionó, lo que pudo hacerse mejor, las decisiones tomadas y las palabras dichas. No se trata de juzgarse con dureza, sino de comprender la experiencia vivida. Esta reflexión posterior es parte fundamental del aprendizaje profesional. A veces, las reflexiones vienen acompañadas de satisfacción, otras, de inquietud. Hay días en los que queda la sensación de haber llegado a algunos estudiantes y otros en los que persiste la duda. Ambas experiencias forman parte del mismo proceso. Cerrar la puerta del aula no significa desconectarse del todo. La docencia continúa en el pensamiento, en la preparación mental del día siguiente y en el deseo de mejorar. Sin embargo, aprender a poner límites también es necesario para cuidar el equilibrio personal. Estas reflexiones silenciosas, lejos de ser una carga, pueden convertirse en una herramienta poderosa. Permiten ajustar, crecer y construir una docencia más consciente. Porque muchas de las mejores decisiones pedagógicas nacen justo ahí, cuando el aula ya está en silencio. Capítulo 19. ¿Por qué, a pesar de todo, seguimos enseñando? Después de los días largos, de las dudas, del cansancio emocional y de las exigencias constantes, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué, a pesar de todo, seguimos enseñando? No es una pregunta simple, ni tiene una única respuesta. Seguimos enseñando porque, incluso en medio de las dificultades, la docencia conserva un sentido profundo. Porque hay momentos, a veces breves, a veces casi imperceptibles, en los que algo se enciende en el aula, una comprensión, una conexión, un avance. Y esos momentos sostienen el camino. Seguimos enseñando porque creemos en el valor de la educación, aun cuando sus resultados no siempre son inmediatos. Porque entendemos que enseñar no es solo transmitir conocimientos, sino acompañar procesos que pueden marcar vidas, aunque no siempre lo sepamos. También seguimos enseñando porque la docencia nos transforma. Nos obliga a mirarnos, a crecer, a cuestionarnos y a aprender constantemente. En ese proceso, no solo educamos a otros, también nos educamos a nosotros mismos. A pesar de todo, seguimos enseñando porque hay una convicción que resiste, la de que la educación importa. Y mientras esa convicción permanezca, el aula seguirá siendo un lugar donde vale la pena estar, incluso en los días más difíciles. Capítulo 20. Ser docente, una realidad que transforma. Ser docente no es solo una profesión, es una experiencia que transforma la manera de ver el mundo, de relacionarse con los demás y de entender el tiempo. A lo largo del camino, la docencia deja huellas profundas, muchas veces invisibles, pero decisivas. La realidad del aula transforma porque confronta, exige y cuestiona. Obliga a tomar decisiones, a revisar creencias y a adaptarse constantemente. En ese proceso, el docente aprende que enseñar no es dominar una situación, sino habitarla con conciencia, criterio y humanidad. Transforma también porque conecta. Conecta con historias, con procesos, con momentos que no siempre se recuerdan de inmediato, pero que permanecen. Cada clase, cada diálogo, cada ajuste realizado contribuye a una construcción silenciosa que va más allá de los contenidos. Ser docente implica aceptar una realidad compleja, llena de retos, pero también de sentido. Una realidad que no se idealiza, pero que se comprende, que no se romantiza, pero se valora. En esa aceptación, la docencia se convierte en una forma de crecimiento continuo. Este recorrido no ofrece respuestas definitivas, sino miradas posibles. Porque enseñar no es llegar a una meta, sino caminar un proceso. Y en ese proceso, ser docente es, ante todo,
una realidad que transforma a quienes enseñan y a quienes aprenden. Audiolibros La labor docente. La docencia contada desde el día a día. Gracias por escucharnos. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal, un espacio para orientar y acompañar la labor docente.